Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide calcular la corriente I3, es decir, la corriente que circula por esta resistencia de 3 ohms. Eso lo vamos a hacer mediante análisis de mallas. Pues tenemos el siguiente circuito. Bueno, pues esta es una malla, malla 1 y esta es la malla 2. Luego les voy a hablar en otro video la diferencia entre malla y lazo. Entonces vemos aquí que tenemos esta fuente de voltaje de 42 voltios y esta fuente de 10 voltios. Lo primero que vamos a hacer es definir corrientes de malla, es decir, la corriente que va a circular por cada malla, y es muy importante definir el sentido. Entonces, si se toma el sentido convencional de la corriente, convencional, es decir, que la corriente sale por el polo positivo, entonces pues la corriente va a circular en este sentido. Del polo positivo va a circular así como indica la flecha, en la malla 1. Y en la malla 2, pues de igual manera, tomando el sentido convencional, se me dificulta decir la palabra convencional. Entonces, tomando el sentido convencional de la corriente, pues la corriente I2, que es la de la malla 2, va a circular en ese sentido, así. Sale por el polo positivo y circula de esta manera. Entonces tenemos estas dos corrientes, I1 para la malla 1 e I2 para la malla 2. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Ya había explicado en videos anteriores sobre lo que es la caída de tensión. Si no lo han visto, se van a mi canal. Entonces, en mi canal, listas de reproducción, análisis de circuitos eléctricos, van a ver varios videos sobre esto. Ahora, ¿qué es la caída de tensión? Lo voy a explicar porque quiero que se entienda esta parte donde vamos a obtener las ecuaciones con leyes de voltajes de Kirchhoff. Como se toma el sentido convencional de la corriente que sale por el polo positivo, al momento de circular la corriente de esta manera, al pasar por esta resistencia, no le puse el valor porque ahorita no importa, solamente quiero que quede claro el concepto. Va a pasar por esta resistencia y va a haber una caída de tensión. Como hemos visto, el voltaje se refiere a la fuerza con la cual los electrones son empujados por el circuito. Entonces, esa corriente lleva una fuerza que hace que se esté circulando la corriente, y al momento de encontrarse con esta resistencia va a haber una pérdida de fuerza, porque la resistencia, pues la misma palabra lo dice, se resiste al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces va a haber una disminución de la fuerza, es decir, del voltaje, va a haber una caída de voltaje. Más, menos, por eso está el signo más, menos, es decir, de más a menos va a haber una caída, va a disminuir aquí, por eso está el signo. Luego al pasar la corriente, la misma corriente I1 va a pasar por esta resistencia y va a pasar por esta resistencia. De igual manera va a haber otra caída de tensión, a la cual podemos llamar como V2. De más a menos, una caída de tensión, una pérdida de disminución de voltaje. Y de igual manera va a pasar con esta otra corriente. Ahorita les voy a explicar esta parte. Ahora, después de esto, ya tenemos definidas las corrientes por cada malla. Vamos a obtener con leyes de voltajes de Kirchhoff a cada ecuación. Es muy importante pues el signo, no equivocarnos. Aquí lo que estoy haciendo es, lo voy a hacer de esta manera. Menos más, voy a poner el voltaje como negativo, menos 42. Bueno, leyes de voltajes de Kirchhoff se refiere a los voltajes que va a haber en la malla, ¿sí? Entonces, como había dicho, los voltajes, hablar de leyes de voltajes de Kirchhoff, que también lo tengo en listas de reproducción en mi canal, análisis de circuitos eléctricos, pues en un lazo cerrado, pues la suma de los voltajes es igual a 0. Aquí me dice suma de los voltajes. Entonces, primero, menos 42 voltios más, aquí hay otro voltaje, es la caída de tensión. ¿Cómo podemos saber la caída de tensión? Multiplicando por ley de Ohm, sabemos que para obtener el voltaje se multiplica la corriente por la resistencia. ¿Cuál es la corriente? Pues no sabemos, la corriente es I1 y la resistencia sí la conocemos. La resistencia es 6 ohms. Entonces, para obtener el voltaje en esta resistencia de 6 ohms, multiplicamos la corriente que circula por esa resistencia y el valor de la resistencia. Entonces, más 6 ohms por I1, es decir, I1 es la corriente y 6 es la resistencia, y 6 por I1, es decir, 6 I1 se refiere al voltaje que va a haber en esta resistencia. Entonces, ahora, por eso les dije que cuando esté así más, menos, significa que pues que le vamos a poner aquí en la ecuación como positivo. Lo pudimos haber hecho al revés, poner
42 menos 6 y 1. O sea, no influye. Al final de cuentas nos va a dar el mismo resultado. Entonces, después de esto en la malla, o sea, ya tenemos el primer voltaje. Lo estamos sumando, que es 42 voltios. Bueno, menos 42 voltios. Más el voltaje en esta resistencia, que es 6 y 1. Por ley de Ohm, así obtenemos el voltaje multiplicando resistencia por corriente. Y el voltaje en esta otra resistencia, más. Pero observen, en esta resistencia, quiero que observen lo siguiente. Va a haber dos corrientes. Porque esta resistencia está entre la malla 1 y entre la malla 2. Va a circular la corriente I1 y va a circular la corriente I2. Cada una con diferente sentido. Entonces, para obtener el voltaje, como va a haber dos corrientes distintas, pues va a haber dos voltajes distintos, ¿sí? Entonces, pero estamos en esta malla. Esta corriente es para esta malla. Entonces, el siguiente voltaje es más el valor de la resistencia, que es 3 por la corriente que circula y si lo pongo entre paréntesis porque van a circular dos corrientes, la corriente I1, en ese sentido la voy a poner como positiva, y también va a circular la corriente I2, que va a llevar el sentido contrario, la voy a poner negativa. Entonces, los voltajes en la malla 1 es menos 42 voltios más el valor de esta resistencia, que es 6 por la corriente que circula por ahí, más 6 y 1, más 3 por I1 menos I2, porque por ahí van a circular dos corrientes y todo eso es igual a 0. Reducimos esta ecuación, nos queda menos 42 más 6 y 1, eliminamos el paréntesis, más 3 y 1. Luego, es decir, el 3 multiplica cada término dentro del paréntesis. 3 por I1 es 3 y 1. Y 3 por menos I1, perdón, 3 por menos I2. Leyes de los signos, más por menos es menos. Entonces, 3 por menos I2 es menos 3 y 2. Y pues ponemos igual a 0. Reducimos términos semejantes. Menos 42 más 6 y 1. Semejantes son 6 y 1 más 3 y 1. Es 9 y 1. Y menos 3 y 2. Tenemos la primera ecuación. La primera ecuación es 9 y 1 menos 3 y 2 es igual a 42. ¿Por qué? Porque este menos 42 que estaba restando lo pasé al otro lado de la igualdad sumando. Es un poco de álgebra básica. Y esta es la ecuación 1. Ahora vamos a obtener la ecuación 2. Ahora vamos a trabajar con la malla 2, que es esta. No le puse valores a esto porque ahorita ya no importa, ya sacamos la ecuación de esta malla. Solamente nos importa esta resistencia porque se encuentra en la malla 2. Entonces, lo mismo, leyes de voltajes de Kirchhoff, el voltaje en cada elemento del circuito. Entonces, empezamos con esto. 3, por aquí va a circular dos corrientes, I2 e I1. Entonces, 3 que va a multiplicar a I2, pero también va a multiplicar a menos I1. ¿Sí? Lo pongo dentro de paréntesis las corrientes que van a circular por esta resistencia de 3 ohms. Luego, el otro voltaje en esta resistencia más lo obtenemos multiplicando resistencia por la corriente que circula por ahí. Por ahí va a circular la corriente I2. Entonces, más 4 I2. Y aquí menos 10, que es el voltaje de esta fuente de voltaje. Y lo igualamos a 0 todo. Leyes de voltajes de Kirchhoff. Eliminamos el paréntesis. 3 que multiplica I2 es 3 y 2. Y 3 que multiplica menos I1 es menos 3 y 1. Más 4 y 2 menos 10 igual a 0. Reducimos términos semejantes. 3 y 2 más 4 y 2 es 7 y 2. Y este menos 3 y 1 que no tiene semejante. Y este menos 10 lo pasamos al otro lado de la igualdad y queda 3 y 2 menos 3 y 1 es igual a 10. Entonces ordenamos la ecuación y queda menos 3 y 1 más 7 y 2 igual a 10. Es la ecuación 2. Ahora tenemos que resolver el sistema de ecuaciones.